Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Casi todos en algún momento u otro sentimos el impacto del clima. Tempestades, lluvias heladas, huracanes, inundaciones y tornados son simplemente parte de la vida en este planeta. ¿Podría un repentino cambio en los patrones climáticos del mundo también ser la causa de nuestro fin? Uno de los mayores misterios del mundo en que vivimos es cómo la Tierra logró quedar ubicada precisamente a una distancia perfecta del Sol para permitir que haya vida en ella. Un centímetro cósmico más cerca o más lejos y no estaríamos aquí. Esta precisa posición en el sistema solar hace que toda la vida como la conocemos sea posible mediante un complejo sistema ambiental que incluye océanos, nubes, bosques, capas de atmósfera protectoras y, según algunos expertos, las personas. De hecho, una de las preguntas más importantes que intentamos responder es: ¿los seres humanos realmente tienen un impacto significativo en el sistema climático del mundo? El debate estuvo candente durante al menos 2 décadas sin una respuesta definitiva. ¿Acaso es real el fantasma de un colosal desastre climático o es una pesadilla informática? ¿Hay alguna forma de saberlo con seguridad? Lo que está ocurriendo hoy es el último capítulo de un gran drama que comenzó con la formación de la Tierra y su atmósfera. El funcionamiento de la atmósfera en gran medida ha establecido condiciones de vida en la Tierra, y los seres vivos a su vez modificaron la atmósfera. Los humanos siempre fueron prisioneros y a veces incluso esclavos del clima y el tiempo, pero ahora parece ser que por primera vez las personas están revirtiendo eso y reformando el sistema climático en una escala global con enormes ramificaciones para la vida humana. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué tan grave es? ¿Cuánto peor puede llegar a ser? ¿Qué tan dramáticamente cambiará la vida humana? El último consenso de la comunidad de la ciencia climática de que la Tierra realmente se está calentando es en gran parte debido a la actividad humana y generó un intenso debate. Parece haber solo una cosa en nuestra investigación que es cuantificable e indiscutible. El clima furioso, como suelen llamarlo los pronosticadores de la televisión, es cada vez más frecuente y está empeorando. En 1970 el ciclón más devastador golpeó a Bangladesh y mató quizás a 1 millón de personas. En 1986 el granizo más fuerte que se haya registrado golpeó a ese mismo país. Huracanes como el Mitch y el Gabriel tienen sistemas de tormenta sobre ellos que llegan hasta la estratosfera. Todo esto parece indicar que los sistemas climáticos catastróficos son cada vez más poderosos. En 1999 el huracán Floyd alcanzó en un momento el tamaño de Texas. ¿Pero es esto algo nuevo? ¿Acaso las monstruosas tormentas y las variaciones del clima no fueron siempre parte de la historia de la Tierra? Cada vez son más las pruebas de que el clima está cambiando mucho. Sin embargo, hay gran confusión alrededor del debate sobre el clima. Uno de los motivos es que el clima y el tiempo en sí son incomprensibles no solo para la mayoría de la gente, sino en cierto modo para los científicos. Otro motivo es que intereses creados de todos los sectores complicaron las cosas, por lo que caritativamente podría llamarse una lectura selectiva de la evidencia científica. Por un lado están los que insisten en que los cambios en el clima finalmente resultarán beneficiosos o, en el peor de los casos, benignos. Por otro lado, algunos grupos ecológicos sostienen que si esperamos la evidencia científica será tarde para evitar la verdadera posibilidad de un gran cambio climático catastrófico, que en el próximo siglo podría hacer que gran parte de nuestro planeta sea efectivamente inhabitable. Durante las últimas 2 décadas, este es el panorama que nos pintaron algunos expertos en climatología. Esta teoría es producto de los llamados gases del invernadero, que resultan en una condición descrita como recalentamiento global. Pero no todos los expertos están de acuerdo con las condiciones o las conclusiones.
Alrededor de 4 a 7.000 años atrás, la Tierra era 1 o 2 grados Celsius más caliente que en la actualidad. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que ese periodo acompañó el nacimiento de la civilización. Los libros sobre el clima escritos antes del actual furor del recalentamiento global se refieren a ese periodo como el clima óptimo. Todos tienen sus teorías sobre el cambio climático. Lo que debemos entender es que si gastamos tanto dinero en un problema, se convierte en un problema. Se invierten $2.000 millones por año en investigaciones sobre el cambio climático global. Si esperan que digamos al Congreso no lo necesitamos, son ingenuos acerca de cómo funcionan las cosas en Washington. Obviamente hay firmes opiniones a ambos lados del asunto, pero aún mientras el debate continúa, se están descubriendo otros factores que aumentan la confusión. La temperatura de la superficie de la Tierra ha aumentado en algunas regiones, pero en otras, como en la Antártida, no subió en absoluto. Allí durante los últimos 30 años hubo un enfriamiento promedio a pesar del rápido incremento de los gases del invernadero. Y no parece haber una explicación racional a esto que sea consistente con la opinión del dramático cambio climático. Para muchos estadounidenses acostumbrados a temperaturas que cambian hasta 50 grados de verano a invierno cada año, un poco más que 1 grado en una década no es algo significativo. E inclusive si estas minúsculas variaciones de temperatura son reales, ¿cómo afecta eso la seguridad del planeta? Una gran lección para el debate actual sobre el clima que surge de todo el estudio es que no necesariamente se requiere de un gran cambio en la temperatura global promedio para que ocurra un desastre climático. Por ejemplo, en el siglo XIII y durante un tiempo después, el llamado pequeño período glaciar ocasionó a Europa mucho sufrimiento. Pero en este momento la temperatura global promedio probablemente nunca llegó a ser 1,5 grados más fría que ahora. Eso puede ser cierto, pero para una persona común que disfruta el calor del sol durante una tarde de verano, todo esto suena como el conjuro de hechiceros de alguna magia negra. ¿Estamos siendo conducidos por el famoso camino del engaño por el bien de grandes subvenciones para la investigación? ¿O hay alguna base científica para predecir una catástrofe climática? Los científicos no tienen dudas de que sin el efecto invernadero este planeta sería una bola de hielo. Lo que sucede es que los rayos del sol penetran la atmósfera, rebotan y salen de la Tierra, y parte de la energía queda atrapada en la atmósfera por los gases del invernadero como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Si ese calor no quedara atrapado, el planeta sería demasiado frío para habitarlo. Lo que cambió ahora es que la actividad humana está aumentando los gases del invernadero y estos atrapan más calor. Hay mucha información en Estados Unidos que demuestra un aumento sistemático, a largo plazo, de calor extremo en el verano y fuertes tormentas en décadas recientes. Al mismo tiempo, los ejemplos de frío extremo se han vuelto mucho menos frecuentes. El aumento de extremo calor y precipitaciones es uno de los signos más significativos e importantes del cambio climático, y los científicos lo vinculan al recalentamiento global. Si el aumento de la temperatura predice un cambio climático catastrófico y el incremento de la temperatura se debe al recalentamiento global, o como lo llaman algunos expertos, efecto invernadero, aquellos que no somos especialistas climáticos necesitamos algunas respuestas para que nos ayuden a salir de la confusión. ¿Hay alguna información confiable que incline la balanza hacia un lado o el otro? La temperatura de la superficie ha aumentado de 7 a 10 grados en los últimos 100 años, pero no tenemos registros certeros de la Antártida, y me gustaría saber que en las últimas 3 décadas ha estado enfriándose. Sin embargo, ese calentamiento no es necesariamente compatible con un cambio en el efecto invernadero, ya que alrededor de la mitad de ese calentamiento ocurrió antes de 1940, antes de que pusiéramos muchos de los gases del invernadero en la atmósfera. El calentamiento posterior a 1975 tiene casi la misma magnitud que el de los comienzos del siglo XX, y ese tendría más que ver con los gases de invernadero. Por ahora, lo único en que todos parecen estar de acuerdo es en que la temperatura global de la Tierra realmente está aumentando, aunque sea un poco. ¿Pero eso significa que es inevitable un cambio climático global? El rol de la actividad humana en todo esto se ha convertido en una cuestión de política internacional, y los Estados Unidos es el foco de la mayoría de los planeamientos políticos. Pero aun si las preocupaciones son reales, ¿hay algo que se puede hacer al respecto? ¿Es la actividad humana la causa o inclusive un factor contribuyente a lo que podría ser el mayor desastre climatológico de todos los tiempos? Analicemos algunas respuestas alarmantes y alentadoras.
La mayoría de nosotros alguna vez terminamos llevando un paraguas un día de sol radiante o temblando en una tormenta de nieve porque dejamos nuestro abrigo en el placar cuando el meteorólogo local dijo que estaría soleado y cálido. De hecho, ver el pronóstico del clima en las fuentes no confiables se convirtió en una especie de broma. La pregunta entonces es, ¿puede una ciencia que tiene dificultades para predecir la tormenta de mañana realmente pronosticar un desastre climático de proporciones globales en algún momento incierto del futuro? La verdad es que la ciencia de la climatología es relativamente nueva, y como lo han descubierto la mayoría de los pronosticadores, la madre naturaleza no siempre obedece a una estricta serie de reglas. Parece ser que solo se puede confiar en que la naturaleza está llena de sorpresas. Entonces, ¿cómo pueden saber los expertos qué ocurrirá bajo una cierta serie de condiciones? Las predicciones acerca de la respuesta climática de la Tierra ante gases de invernadero son un resultado de diseño por computadora. Esto comenzó en los años 70 con Siakura Minabe del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos en Princeton y James Hanson, un climatólogo del Instituto Goddard. Fueron pioneros en lo que se convirtió en una creciente cofradía de modeladores del clima. ¿Pero pueden los modelos informáticos realmente predecir el futuro del clima en todo el globo? Si eso en verdad está sucediendo, ¿hay algún grado de unanimidad entre los científicos que monitorean los efectos del calentamiento global? Muchos de mis colegas que estuvieron estudiando el clima durante mucho tiempo son muy escépticos acerca de las hipótesis del calentamiento global. Y creemos que la mayoría de los cambios en la temperatura que se han observado en las últimas décadas o en el último siglo es principalmente de origen natural. No todos los críticos están de acuerdo con los mismos puntos de vista científicos, pero todos en general convenimos en que cualquier medida de temperatura que se haya tomado en las últimas décadas o el último siglo que compruebe un pequeño aumento en la temperatura global, no prueba la idea de que sea un cambio producido por el hombre. Cualquier calentamiento futuro causado por las emisiones de dióxido de carbono será mínimo. Los modelos informáticos del futuro tienen tantos defectos que no pueden tomarse con seriedad. Suponiendo por el momento que la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a asumir el costo para evitar que el mundo quede enterrado bajo toneladas de hielo y nieve, ¿qué medidas podemos tomar, sean grandes o no? En tal caso, ¿cómo sabemos si realmente es nuestra culpa? La idea de que la actividad humana tiene algo que ver con el calentamiento global no es para nada nueva. En 1827, el barón Jean-Baptiste Joseph Fourier fue el primero en observar el efecto invernadero. Teóricamente, lo que se necesita hacer es reducir la cantidad de dióxido de carbono y otros gases de invernadero en la atmósfera y el problema del calentamiento se solucionaría. Pero muchos de los que aseguran que las personas están haciendo la diferencia sugieren que haga lo que se haga, alguna medida de cambio climático ya es inevitable. Es más, un reciente informe del equipo intergubernamental autorizado sobre cambio climático, el Cuerpo de las Naciones Unidas establecido en 1988, ha reafirmado en términos firmes que el clima está cambiando en formas que no pueden explicarse por la variación natural y que el calentamiento global está ocurriendo ahora. Según el informe, la última década fue la más cálida que se haya registrado, y la causa principal del calentamiento global proviene de los efectos humanos que cambian la composición de la atmósfera, principalmente por el uso de combustibles fósiles. El informe indica que se esperan cambios climáticos sustanciales y quizá hasta catastróficos en todos los casos posibles del futuro, y que el grado de calentamiento reciente es mayor que al menos en los últimos 10.000 años, período en que se desarrolló la civilización humana. ¿Pero es todo esto cierto? ¿Cómo se llegó a estas sorprendentes conclusiones? ¿Qué hace que algunos científicos estén tan seguros de que el calentamiento global está ocurriendo mientras que otros opinan que la posibilidad del fin del mundo es un disparate? Realizamos predicciones climáticas desde modelos de circulación general. Tienen sus problemas. La diferencia entre lo que los modelos predicen y lo que se observa a veces es importante. Ninguno de ellos anticipó que la Antártida iba a enfriarse durante las últimas 3 décadas. Ninguno previno que Groenlandia se enfriaría durante las últimas 7 décadas. Y ninguno anticipa que si subimos a la atmósfera el porcentaje de calentamiento no está aumentando. Todos los modelos predijeron que cuanto más alto uno va, más alto sería el porcentaje, especialmente en los trópicos, y eso no fue observado.
El hecho de que la atmósfera no está calentándose a un porcentaje mayor cuando uno la atraviesa es algo fatal para esos modelos. Cuando calculamos el calentamiento que se observó desde la superficie hasta la estratosfera y lo comparamos con los modelos, parece como si en promedio los modelos han anticipado 7 veces más calentamiento del que se observó en realidad. En el año 2000, otro fantasma se sumó a las terribles predicciones del calentamiento global. Algunos científicos están pronosticando que en un ambiente cada vez más nocivo, creado por un clima más favorable para organismos causantes de enfermedades y pestes en plantas comestibles, el calentamiento global podría ser responsable de millones de muertes extra. ¿Es el calentamiento global la causa de los grandes cambios climáticos que se están experimentando en todo el mundo? ¿Es este el comienzo del futuro desastre global? Observamos que las precipitaciones han aumentado en los Estados Unidos durante los últimos 100 años. Hace 4.000 o 7.000 años, cuando el planeta era más cálido que en la actualidad, los fenómenos del Niño eran menos frecuentes que hoy. Creo que la naturaleza está intentando decirnos algo. Los vientos máximos de los huracanes en la cuenca del Atlántico disminuyeron durante los últimos años, aun cuando el efecto invernadero ha aumentado. Cuando comparamos el calentamiento observado en los modelos, concluimos que el calentamiento del siglo XXI será bastante módico. La mayor parte ocurrirá en el invierno, principalmente en el aire frío. Es difícil creer que eso sea algo malo. Habrá sorpresas climáticas en un futuro. Si no hubiese sorpresas, no sería necesario el estudio del clima, pero en realidad, el clima que se ha desarrollado desde que aumentó el efecto invernadero ha sido bastante benigno. Hace miles de años estábamos en el llamado período glacial. La mayoría de la gente seguramente dirá que era un clima bastante desagradable, comparado con el clima de fines del siglo XX. La información más consistente que tenemos nos da un panorama favorable para el futuro cambio climático, pero el efecto invernadero hará que el clima cambie. Por otro lado, no podemos detenerlo. Si todas las naciones dijeran que harían lo que sea bajo el Tratado del Clima de las Naciones Unidas, el cambio de la temperatura de la Tierra sería indetectable. Al parecer, los expertos aún no se ponen de acuerdo. ¿Podemos confiar en la objetividad de la ciencia para solucionar o al menos arbitrar el asunto? No, a menos que todos estén dispuestos a analizar la misma información de la misma forma. Muchos científicos del clima señalan que las temperaturas basadas en la superficie son demasiado pocas en número y espaciadas en forma muy irregular como para generar mapas exactos de temperatura global, ya que miden menos de 1/3 del clima de la Tierra y están influidas por islas de calor generadas por los centros de población que las rodean. También es cierto que las medidas de los satélites son consideradas muy exactas. Concuerdan muy bien con las medidas de globo aerostático desde 1979 en adelante. Ambas herramientas de medición no muestran una tendencia de calentamiento significativo. Al parecer, cuando se trata de la condición actual del clima mundial, nada es incuestionable. Pero dejando de lado por un momento la posibilidad de una supertormenta global, el panorama no es del todo desolado. Hay un aspecto positivo y otro negativo en el impacto del calentamiento global. El cambio climático produciría cosas buenas y malas durante el próximo siglo. Una Nueva Inglaterra con un clima más cálido podría resultar en problemas económicos, pero podría disminuir los costos de manutención de calefacción en invierno. Globalmente, la producción agrícola podría mantenerse, pero inundaciones y sequías en aumento significarían duros golpes para los agricultores en muchas partes del mundo, especialmente en países en vías de desarrollo. Es un panorama de cambios y trastornos, pero no de desastre total. Desde luego, todo eso supone que el calentamiento global no resulta en una catástrofe climatológica mundial. Pero si científicos eminentemente calificados se pelean entre sí y tienen interpretaciones totalmente opuestas sobre la misma información en la ciencia, con miles de millones de dólares invertidos y tecnologías en rápido desarrollo que permiten a los científicos estudiar, medir y analizar las condiciones climáticas sobre una base global, ¿por qué no están apareciendo respuestas definitivas? ¿Realmente estamos dispuestos a jugar con el futuro de la raza humana? ¿O es una cuestión de no contar con suficiente información para entrar en el juego? La segunda parte de este programa nos pone en contacto con lo que mucha gente cree que es el verdadero comienzo de la vida sobre la Tierra.
En la actualidad hay muchas personas de todos los rincones del mundo interesadas en estas fotografías, porque, créase o no, una de estas imágenes satelitales podría enseñarnos el camino hacia el jardín del Edén. Escrituras antiguas halladas en el libro del Génesis nos brindan varias pistas tentadoras que podrían señalar la ubicación del legendario paraíso conocido como Edén. Pero estos indicios no son tan específicos como quisieran los investigadores. De hecho, varias personas aseguran haber encontrado el jardín del Edén, pero difieren en su ubicación. ¿Es posible que haya más de un lugar en la Tierra que concuerde con el mapa de ruta de la Biblia? ¿Y podremos saber alguna vez cuál es el sitio verdadero? Edén Norte y Edén Sur. Así es como podrían describirse las dos teorías principales sobre la ubicación del jardín del Edén. Un grupo dice que el paraíso en la Tierra estuvo situado en la parte norte del mundo antiguo. El otro insiste en que está a miles de kilómetros al sur, y tienen imágenes satelitales para probarlo. ¿Puede ser que uno de estos grupos en realidad haya encontrado el jardín del Edén? Ambos aseguran utilizar la misma documentación bíblica para determinar su ubicación. Así que, ¿por qué no están de acuerdo? ¿Y cómo se comparan estas teorías con la evidencia antigua? La ubicación del jardín del Edén se define por los ríos que fluyen desde y alrededor de él. El capítulo 2 del Génesis nos dice que un río que regaba el jardín fluía desde el Edén, y allí se dividía en 4 fuentes. El texto bíblico menciona cada uno de estos ríos: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Los nombres de los 4 ríos parecerían darnos la ubicación geográfica exacta del jardín del Edén. Todo lo que hay que hacer es encontrar dónde nacen estos 4 ríos para hallar el jardín. Pero no es tan fácil, ya que si bien el Tigris y el Éufrates aún existen, los otros 2 ríos quedaron perdidos en el tiempo. ¿Cómo podría alguien encontrar el jardín del Edén si 2 de los 4 ríos guía desaparecieron? Durante miles de años fue una tarea imposible. Pero en años recientes, la tecnología satelital ha generado búsquedas mucho más serias del legendario paraíso. ¿Qué pistas podemos recoger de estas vistas celestiales de la Tierra? ¿Y serán suficientes para conducirnos al jardín del Edén? La ubicación más probable de los 2 ríos perdidos, el Pisón y el Gijón, serían esos lugares a donde el Tigris y el Éufrates se juntan lo suficiente como para poder serpentear y cruzar. ¿Es este el lugar del jardín del Edén? A primera vista es evidente que esta área de Turquía satisface los requisitos de los 4 ríos. Pero, ¿acaso la Biblia brinda otras pistas que puedan comprobar o refutar esta teoría? Y de ser así, ¿esas pistas indican una ubicación totalmente distinta? La Biblia hace algunas afirmaciones eliminatorias acerca de dónde están situados estos 4 ríos del Edén. En especial son interesantes las descripciones de los 2 ríos perdidos. En primer lugar, se dice que el Pisón fluía alrededor de toda la tierra de Evila. Y la Biblia nos dice que Evila tiene grandes recursos naturales, como oro, ónix y bedelio. Esta es una resina aromática parecida a la mirra. Los antiguos la consideraban casi tan valiosa como el oro. ¿Existe la tierra llamada Evila? De ser así, claramente no está indicada en los planisferios modernos. ¿Pero podemos hallar a Evila localizando su oro? ¿Y acaso este intrigante camino nos conducirá a Turquía o a algún sitio totalmente nuevo? Para localizar el jardín del Edén, los investigadores usaron todas las pistas disponibles, así que ubicar la tierra a la que la Biblia llama Evila es clave. Los arqueólogos bíblicos creen que Evila está en Arabia Saudita Occidental. Aquí se encuentra una de las minas de oro más ricas del mundo, conocida como la Cura del Oro, ya que fue cavada por primera vez a comienzos de los tiempos bíblicos. De hecho, algunos estudiosos de la Biblia la consideran como la posible mina del rey Salomón. El problema de localizar la tierra de Evila es que en la actualidad la zona es un gran desierto caluroso sin señales aparentes de que allí hayan existido ríos. Al menos eso se creía hasta que se obtuvieron imágenes de la Tierra tomadas desde el espacio que permitieron hacer un asombroso descubrimiento. Un geólogo de la Universidad de Boston, mundialmente famoso, Farouk El-Baz, examinó estas imágenes y descubrió pruebas concretas de un río extinto llamado río Kuwait, porque en un momento fluyó a lo largo de Arabia del Norte y llegaba hasta Kuwait.
Así que tenemos un río extinto, un área que es rica en oro, y esa misma área tiene los recursos naturales para producir bedelio, tal como lo dice la Biblia. Basados en estas pruebas, algunos estudiosos afirman que el río Kuwait tal vez fue el río Pisón, mencionado en el Génesis. ¿Es posible que el río extinto de Arabia del Norte sea el desaparecido Pisón del Edén? Parece cuadrar con la descripción dada en la Biblia. ¿Pero qué hay del río Gijón? ¿Hay alguna pista de él? Otra pista que la Biblia nos da en cuanto a la ubicación del Edén tiene que ver con el segundo río perdido, el Gijón, el cual se dice que rodea la tierra de Cus. En el siglo XVII, los traductores de la Biblia del rey Jaime igualaban la tierra bíblica de Cus con la antigua región del noreste de África, conocida como Kush. Pero un reciente descubrimiento pone en duda esta conclusión. De hecho, muchos estudiosos de la Biblia ahora creen que los traductores del rey Jaime cometieron un error y que el nombre del territorio donde fluía el río Gijón es en realidad Kashu. Si esto es cierto, entonces tenemos algo, porque Kashu es una tierra que los arqueólogos pueden identificar. Perteneció a una comunidad llamada los casitas, quienes conquistaron la Mesopotamia cerca del 1500 a.C., y sabemos que la antigua Mesopotamia está ubicada en la actual Irak. Debido a la no identificación de la tierra de Cus, los esfuerzos por encontrar el jardín del Edén han estado bloqueados durante miles de años. ¿Es posible que la última pieza del rompecabezas finalmente esté puesta en su lugar? ¿Y revelará la ubicación del último río desaparecido? Basados en esta nueva identificación de la tierra de Cus, muchos estudiosos llegaron a la conclusión de que el río Gijón de la Biblia tal vez sea el río Karun de la actualidad. El curso del Karun comienza en Irán y fluye hacia el sudeste, al Golfo Pérsico. Al unir todas las pistas, algunos estudiosos deducen que el Jardín del Edén debió estar situado en el extremo superior del Golfo Pérsico, en un momento en que los 4 ríos se unían y fluían por dicha área. ¿Acaso el jardín del Edén fue hallado en el área del Golfo Pérsico? De ser así, la situación política de esta parte del mundo haría difícil la búsqueda de este paraíso perdido. Pero resulta ser que cualquier clase de búsqueda sería inútil, porque el lugar podría estar fuera del alcance para siempre. Puede ser que la última serie de fotografías satelitales indiquen que el jardín del Edén ahora está bajo el agua. ¿O el verdadero jardín del Edén existe en otro sitio? En la fachada occidental de la mezquita Cúpula de la Roca en Jerusalén, hay una inscripción en árabe que dice: La roca del templo del jardín del Edén. La entrada norte de la mezquita se llama la Puerta al Paraíso. Y justo al pasar esa puerta hay una piedra de jaspe verde de alrededor de medio metro cuadrado llamada la Piedra del Edén. ¿Es posible que los materiales de construcción de uno de los lugares más sagrados del mundo provengan del jardín del Edén? ¿La tecnología satelital finalmente ha revelado su ubicación real? De ser así, ¿podemos ir allí? Con el descubrimiento del desaparecido río Pisón en Arabia Saudita y la identificación del río Gijón en la actual Irán, todas las piezas del rompecabezas del Edén se han acomodado. Pero aunque se encontró la ubicación aproximada del jardín, en realidad no estamos más cerca de verlo que antes. La razón es que los cambios climáticos hicieron que las aguas del Golfo Pérsico subieran desde los tiempos bíblicos. Eso significa que el área donde estaba situado el jardín fue alcanzada por el mar. Una de las piezas más increíbles de mi colección data de alrededor del 4400 al 4000 a.C. Es una piedra. Tiene la forma pictográfica de una antigua barcaza comercial sumeria. Al dorso de la pieza están grabados símbolos pictográficos sumerios que revelan una sorprendente historia. Esto se refiere a un meteorito del tamaño de una montaña que se desprendió del planeta Júpiter y cayó en Arabia Central del Sur. Cuando el meteorito entró en la atmósfera viajando a 58.000 kilómetros por hora, se rompió en pedazos. Partes penetraron en el área sur central de Arabia, creando los yacimientos de cráteres de Warmar y posiblemente destruyendo la tierra bíblica de Évila. La segunda parte cayó en el Golfo de Omán, en el área del Golfo Pérsico, creando una oleada masiva y el diluvio bíblico descrito en el libro del Génesis. Basados en estos hechos catastróficos, es posible que el jardín del Edén haya quedado hundido bajo las desbordantes aguas del Golfo Pérsico. Luego de miles de años explorando, ¿acaso el hombre una vez más fue vencido en su búsqueda por el paraíso? ¿Quedó el jardín del Edén perdido para siempre bajo las saladas aguas del Golfo Pérsico? ¿O es posible que toda esta tecnología nos conduzca a una búsqueda inútil? ¿Puede ser que el verdadero jardín del Edén esté oculto en un remoto rincón de la Tierra? ¿Y un hombre retrocedió en el tiempo para encontrarlo?
nunca fuera de la Biblia, incluyendo los babilonios y los sumerios, quienes mencionaron una tierra mágica al otro lado de las montañas. ¿Podrían las leyendas de antiguas culturas guiarnos hacia la auténtica ubicación del Jardín del Edén? En abril de 1997, el arqueólogo David Rohl comenzó a buscar el paraíso perdido usando información reunida de placas de arcilla sumarias de más de 5.000 años de antigüedad. Hay un poema épico muy antiguo titulado Enmerkar y al Señor de Arata. Este lugar Arata al cual va el visir de Enmerkar está del otro lado de las montañas. Probablemente sea el Ararat de la Biblia, el sitio donde descansó el arca de Noé. Y este lugar, este Arata, además tiene un llano. La palabra sumeria es Edín, que es el Edén de la Biblia. El Edín es una palabra sumeria, significa llano, terreno abierto sin cultivar. Es el panorama que uno imaginaría en el caso de Adán y Eva, ya que en esa época no tenemos registros de cultivación. Enmerkar es el rey de Uruk, hoy está en el sur de la Irak actual. Su mensajero es enviado a las montañas, los montes sagros, a un lugar llamado Arata al norte de las montañas. Él lleva los mensajes del rey de Uruk, Enmerkar, así que en realidad es el primer cartero de la historia. Las relaciones diplomáticas entre Uruk y Arata no marchaban bien. De hecho, luego de 15 años de discusiones entre los dos reyes, Enmerkar eventualmente invadió Arata y se llevó oro y piedras semipreciosas para adornar un templo en Uruk. Por supuesto, el propio Edén era rico en oro y piedras semipreciosas. El viaje del mensajero desde Uruk a Arata incluía atravesar 7 portales. Estos portales son como pasajes en la montaña o gargantas, así que había que cruzar 7 cadenas de montañas para llegar a Arata y por lo tanto al Edén. Esto podría ser similar a lo que en la tradición hebrea llamamos los 7 cielos. Cuando uno llega al 7º cielo, llegó al paraíso. ¿Cómo podría el Jardín del Edén estar situado en las montañas de Irán occidental? Después de todo, las fotos satelitales han llevado a otros expertos a situar el paraíso bíblico a miles de kilómetros de distancia. ¿Puede ser que los registros antiguos sean más confiables que la tecnología moderna? ¿Y acaso las pruebas demuestran que la tercera ubicación cuadra aún más con la descripción bíblica que las otras 2 posibilidades? En este remoto rincón de Irán occidental pueden encontrarse 4 ríos principales. Estos incluyen el Tigris, el Éufrates, el Aras y el Izum. Si bien 2 de los 4 nombres concuerdan con el mapa de ruta de la Biblia, los otros 2 nombres se parecen poco a los 2 ríos perdidos de la Biblia. Es posible que estas 2 vías de agua modernas estén conectadas con los ríos Pisón y Gijón del Edén. Buscar el río Gijón es bastante difícil. El nombre no existe en la actualidad en la tipografía moderna de la región. Sin embargo, cuando ocurrió la invasión islámica en el siglo VIII después de Cristo, se encontraron con un río al cual hoy llamamos Aras y lo identificaron como el de Gaihum. Este bien podría ser el Gijón en hebreo. Hace 100 años, si buscábamos en las enciclopedias, veíamos el nombre Gaihum o Gijón Aras. ¿Cómo es posible que los investigadores del siglo XIX hayan hecho una conexión entre estos 2 ríos mientras que los del siglo XX parecieron pasarla por alto? Más importante, ¿hay pistas adicionales respecto a la ubicación del Edén ocultas en publicaciones de la era victoriana? Los investigadores victorianos sabían de una tierra llamada Casia clásica, que estaba en el área de Azerbaiyán. A través de ella fluía el río Aras. Esto se identifica con la tierra de Kuz, al igual que Casia, por donde fluía el Gijón. Así que el Gijón Aras es el Gijón de la Biblia que fluía por la tierra de Kuz. ¿Tenían razón los investigadores victorianos en situar la tierra de Kuz en la actual Azerbaiyán? ¿Hay alguna evidencia de que el nombre Kuz haya sobrevivido hasta hoy? Puede ser que el saber del pasado haya superado, una vez más, a la tecnología moderna. Durante su viaje a las montañas de Irán, el arqueólogo David Rohl usó información proveniente de una antigua leyenda sumeria para encontrar varias huellas claves. Pero estas pistas realmente lo estaban conduciendo a la bíblica tierra del Edén. Varias piezas del rompecabezas debían acomodarse antes de que pudiera estar seguro de su descubrimiento. ¿Sería posible situar la última vía fluvial perdida o acaso el río Pisón había desaparecido para siempre? El libro del Génesis nos dice que el jardín del Edén está al este del Edén, en otras palabras, dentro de los límites de la tierra del Edén. Y al este de esa área hay un valle muy fértil rodeado por altos picos montañosos. En su lado norte este valle limita con una montaña llamada Kusedag, y Kusedag en la lengua moderna significa la montaña de Kuz. Y Kuz es la tierra que está más al norte de este valle. Identificar al Gijón es fácil comparado con intentar hallar el Pisón, el 4.º río. No hay ningún río en esta región con un nombre que suene similar.
Sin embargo, el cuarto río principal del área de la montaña se llama Kasel Wizun, que en iraní significa el gran oro. Creemos que el nombre Wizun podría ser la versión iraní original del Pisún de la Biblia. La única diferencia son las letras P y S que fueron cambiadas. Así que de Wizun pasamos a Pisún o Pisón. El capítulo 2 del Génesis nos dice claramente que 4 de las vías fluviales o fuentes de 4 grandes ríos de la región comienzan en el Edén. Entonces, todo lo que debemos hacer es seguir los ríos hasta sus orígenes y así llegaremos al Edén. ¿Por qué a nadie se le ocurrió esto antes? ¿Acaso el arqueólogo David Rohl realmente localizó la tierra bíblica del Edén? Su identificación de los 4 ríos de la Biblia es sin dudas asombrosa, y la conexión que hizo con la tierra de Cus da testimonio de la credibilidad de su teoría. Pero ¿qué hay de la tierra de Evila mencionada en el Génesis? ¿El Edén de David Rohl llena los requisitos? El cuarto río del Edén, el Pisón, fluía a través de la tierra de Evila. En un mapa moderno esto sería la provincia de Angarán al occidente de Irán. Esta área es rica en oro y piedras semipreciosas, al igual que Evila era rica en oro y piedras preciosas. El nombre del río Kasel Wizun significa la dorada Wizun, o en términos bíblicos, el pisón dorado. En esa área hay muchas minas de oro antiguas. Fue en abril de 1997 cuando David Rohl emprendió su viaje para localizar la tierra del Edén, y hasta ahora, toda su investigación parece estar resultando. Los 4 ríos bíblicos del Edén fueron localizados, junto con las tierras de Cus y Evila. Pero ¿dónde estaba situado el jardín? La tierra del Edén es una vasta área, pero el Génesis nos dice específicamente que el jardín del Edén está al este del Edén, dentro del Edén pero en la parte este. Allí es donde debemos buscar al jardín de Adán. Debemos tener en cuenta que el jardín del Edén es un lugar natural, no es un jardín artificial. Las palabras hebreas Gan Eden significan un jardín amurallado, pero no es un tipo de jardín artificial. Debemos imaginar un espacio natural, tal vez un valle rodeado por altas montañas. La palabra griega paraíso, pairidaesa, que proviene del persa, significa parque real o terreno de caza cercado. Ambas ideas nos dicen que debemos buscar un valle rodeado por altas montañas. Este valle del jardín es un lugar extraordinario. Al oeste limita con un gran lago llamado Lago Urmia con sus pantanos. El valle en sí es largo y fino y se extiende de oeste a este. A través de él fluye un hermoso río, el cual baja de las montañas. Al sur y al norte hay altos picos que protegen al valle. Al este hay un pasaje que lleva a la salida del jardín hacia un lugar llamado Nogdi en la lengua local, que significa que pertenece a Nogd, y Nogd podría ser el sueño bíblico. Climatólogos han deducido que esta área era mucho más floreciente en tiempos antiguos, hace varios miles de años. El valle en sí estaba protegido, tenía una especie de microclima con vientos cálidos provenientes del oeste. Era sumamente fértil, tenía mucha agua y muchas áreas para sembrar plantas y cultivar. Era verdaderamente un paraíso en la tierra. Con la tecnología satelital moderna que nos brinda una vista celestial de nuestro planeta, el hombre moderno puede mirar la Tierra como si fuera un mapa del tesoro, pero puede utilizar este conocimiento para determinar con exactitud la ubicación de lo que una vez pudo haber sido un paraíso terrenal. Como hemos visto, más de una X marcan el lugar del tesoro que el hombre ha buscado durante miles de años. ¿Podremos alguna vez determinar cuál de estos lugares, si es que los hay, fue el verdadero jardín del Edén? ¿O estamos perdiendo el tiempo buscando un lugar que ya no existe? Algunos creen que el jardín del Edén estaba situado cerca de los ríos Tigris y Éufrates de la actualidad, porque esos son los ríos mencionados en el libro del Génesis. Sin embargo, si además creemos que el relato del diluvio de Noé en el capítulo 7 del Génesis es históricamente preciso, entonces es fácil entender cómo la destructividad de ese diluvio probablemente enterró al jardín del Edén y a cualquier río bajo miles de metros de sedimento. Pareciera que los sobrevivientes del diluvio le dieron a los ríos que están alrededor del monte Ararat los mismos nombres que tenían antes del diluvio, el Tigris y el Éufrates. ¿Acaso el jardín del Edén aún existe o desapareció para siempre? Cual sea el lado que tomemos en el debate, no puede negarse que la historia del jardín figura en muchos de los registros culturales antiguos conocidos por el hombre. Por ejemplo, la lengua china podría ser una referencia al Edén en su símbolo para la palabra oeste. Traducido literalmente, el símbolo significa 2 personas en un jardín. ¿Acaso la gente de esta gran cultura oriental
proviene originalmente del oeste, tal vez de algún lugar del valle del Tigris y Éufrates, y es posible que su simbólica lengua conmemore a Adán y Eva en su jardín natal. Las respuestas a estos misterios aún pueden estar fuera de nuestro alcance, pero la búsqueda del jardín sin dudas continuará, porque en cierto modo representa una búsqueda con la que todos podemos relacionarnos, la búsqueda por volver a casa. Algo para reflexionar hasta nuestro próximo encuentro con lo inexplicable.